Vamos a empezar cargando eh, imágenes. Vamos a cargar imágenes de mapas de bits, de imágenes raster, en nuestra área de trabajo y vamos a utilizar las imágenes que proporciona por defecto Global Mapper en los datos en línea. Nos incluye en la parte de orígenes de datos en línea muchas fuentes de datos de diferentes servicios y nosotros podemos ir incluyendo también, por ejemplo, estos de aquí, pues los he incluido yo. Según vayamos queriendo, pues vamos pudiendo incluir los que nos interese, ¿vale? Vamos a coger datos por defecto que lleva Global Mapper. Vamos a coger aquí tenemos este que es un mapa del mundo y vamos a ir acercándonos a la zona que queremos. Cogemos primero España. Vamos a coger, vamos a ir aquí al comienzo del Valle del Ebro. A ver, un segundito. Esta zona. Y sobre esta zona vamos a cargar otra capa que es la de Street Map, ¿de acuerdo? Que nos da un mapa más ajustado. Vamos a ir recortando, vamos acercándonos, ¿vale? Y vamos a coger, pues, esta zona que es con la que queremos trabajar, ¿vale? Perfecto. Una vez que tenemos la zona que queremos, podemos recortar para no tener que cargar en el área de trabajo las capas enteras porque son bastante grandes. Es cierto que, por ejemplo, si vemos de la parte de StreetMap, solo ha cargado el trozo que se veía en, eh, en el área de trabajo. Afortunadamente veis que ha recortado justo por donde nos interesaba para no tener que meter todo. Pero dentro de esto nosotros queremos ir ajustando aún más para no trabajar con toda la zona y vamos a trabajar solo con ese trocito, por ejemplo. ¿Ok? Ahora lo que podemos hacer es para recortar, lo podríamos hacer con control C, pero con mayúscula C, perdón, pero directamente lo podemos venir aquí y decir que queremos capturar la capa con la que estamos trabajando en una imagen, ¿vale? La vamos a llamar, por ejemplo, Logroño, ¿vale? Nos exporta, vamos a quitar esa capa, debajo tendríamos esta capa que ya no tiene una resolución que nos sirva, pero bueno, lo que podemos hacer directamente, podríamos cargar alguna imagen o alguna de las fuentes con una mayor resolución, que sí que hay disponibles, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a complicar, vamos a remover todo y vamos a crear un nuevo espacio de trabajo solo con esta imagen de la zona que queríamos. Vale, tenemos una imagen raster y ahora vamos a empezar a crear imágenes vectoriales encima de esta imagen. ¿Vale? Em, Tenemos muchas capacidades y muchas herramientas que nos permiten dibujar, por ejemplo,
aquí tenemos crear entidades de punto, entidades de línea, curvas o trazos, áreas, rectángulos, círculos, elipses, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos la herramienta digitalizadora, que es una herramienta muy potente y que se utiliza mucho. También tenemos aquí algunas herramientas. Fijaros que cuando sacamos estas barras de menú, nos dice, mira, este es el digitalizador, o son algunas de las opciones de digitalizador avanzado. Estas de aquí son el de digitalizador, voy a volverlo a poner en su sitio, etcétera. Y corresponden también aquí a estas opciones de menú que tienen, ¿veis? Pues muchas de esas herramientas. Bueno, vamos a hacer algo muy simple, nos vamos a meter aquí y vamos a crear, por ejemplo, un par de puntos. Hay un punto, ¿veis? Y bueno, le vamos a llamar punto 1 y vamos a crear una capa, eh, no sé, por ejemplo, vamos a llamar puntos de apoyo, más sencillo, puntos de apoyo, ¿vale? ¿Veis? Ahora tenemos ya aquí en nuestro espacio de trabajo una nueva capa con esa imagen vectorial, que en este caso es un punto. Vamos a meter otro punto y ese punto que le vamos a llamar punto 2, lo metemos en la misma capa. Ahora veis que tenemos esa capa, pero con dos características o con dos elementos, ¿vale? Eh, que son estos dos puntos que hemos creado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a acercarnos. Ahora podemos crear un área, pero fijaros, o por ejemplo, vamos a crear mejor una, bueno, podemos utilizar esos puntos, veis que automáticamente eh, se ancla o nos facilita el anclaje a esos puntos y, uy, perdón, me he equivocado, la he soltado demasiado pronto, aquí, aquí, aquí y aquí, y ahora creamos ese área, de acuerdo, utilizando esos puntos. Por ejemplo, lo vamos a llamar grada, de acuerdo, y vamos a crear una nueva capa de trabajo que vamos a llamar, por ejemplo, área 1, ¿de acuerdo? Y ya tenemos esa imagen vectorial creada. Tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, vamos a crear otra que va a partir de aquí, aquí. Podría haberlo hecho antes. Bueno, aquí, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Y a esta la vamos a llamar área 2, por ejemplo, y podríamos meterlo en el mismo, en la misma capa, o podemos crear una nueva capa para esta entidad que también vamos a llamar área 2. ¿De acuerdo? Distinguir esto, meter un espacio, vale. Y aceptamos. Ya tenemos dos áreas. Fijaros que bueno, podríamos ajustar, por supuesto, las diferentes áreas con esta herramienta digitalizadora. Podemos seleccionar cualquiera de nuestras imágenes vectoriales y hacer modificaciones, cambiar los puntos, etcétera, etcétera, ¿vale? Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es recortar una imagen con respecto a la otra. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí esta herramienta de recorte, ¿vale? También
Si nos venimos aquí, tenemos la posibilidad de hacer el recorte, podemos recortar las áreas cargadas, bueno, tenemos muchas opciones, ¿vale? Pero vamos a utilizar este de las dos áreas, nos dice sobre cuál queremos hacer el recorte y vemos que ya tenemos ese recorte creado, ¿de acuerdo? Hemos recortado esta área con respecto a la otra. Tenemos muchísimas herramientas de todo tipo para eh, eh, crear, manipular, modificar las imágenes vectoriales. Otra cosa que podemos hacer es crear imágenes que se llaman COBO, de Coordinate Geometry, a partir de líneas que le vamos trazando, dándoles los ángulos, la distancia, etcétera. Por ejemplo, podemos partir de un punto, podemos poner, por ejemplo, ahí, lo vamos a llamar punto 3, lo podemos meter en la misma capa que teníamos de puntos, aunque eh, sea para otra cosa, pero bueno, podemos incluirlo en esa capa y aquí tenemos esta herramienta para crear estas distancias. Entonces, si seleccionamos el punto, aquí lo que podemos hacer es ir añadiendo los puntos según la distancia y el rumbo. Por ejemplo, le vamos a decir que son 100 metros, ¿de acuerdo? Y 45 grados, ¿de acuerdo? Añadimos el punto, vemos que nos ha añadido la línea según lo que le hemos dicho y que tenemos aquí el punto añadido. Añadimos otro punto, por ejemplo, 20 metros y 45 más 90, pues van a ser 135 grados. ¿Veis? Añadimos el punto. Vamos a añadir otro también era 80, lo que dijimos el anterior, no, 100 metros. Y van a ser 180 grados, no, perdón, vamos a añadirle 90, van a ser 225 grados, ¿de acuerdo? Y luego un último punto también de 20 metros, y en este caso va a ser de 315 grados. ¿Veis? Hemos cerrado esta línea, o esto, hemos ido trazando estas líneas a partir de los distancias y ángulos que le hemos ido dando, ¿de acuerdo? Hemos ingresado el rumbo en grados, ¿vale? Hay podríamos incluir los grados con minutos y segundos, etcétera. Bueno, estamos utilizando el norte verdadero, podríamos utilizar el de la rejilla o el norte magnético. Bueno, hay diferentes temas. Le vamos a decir que ya está hecho, le vamos a crear una nueva capa, por ejemplo, o podríamos meter la capa de áreas, pero vamos a meter una nueva capa que sea, por ejemplo, nuevo edificio, y a la capa la vamos a llamar área 3 o área nuevo edificio si queremos que sea más claro. ¿Ok? Ya la tenemos aquí. Ahora mismo
esta capa lo que nos está dando son líneas, pero podemos convertir estas líneas de forma muy sencilla a un área. Tenemos aquí la herramienta, le decimos, bueno, la configuramos, etcétera, y convertimos esa capa, que eran líneas, a un área, ¿de acuerdo? Esta capa ahora corresponde a ese área. También tenemos, como digo, muchas herramientas, pero hay algunas, por ejemplo, podemos coger esta área y crear un buffer que es una zona recorriendo el perímetro del área que nos va a dar un margen de espacio con respecto a, a este. Por ejemplo, podríamos meterlo en la misma capa del área del edificio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos fijar que fuera un buffer de 3 metros, ¿vale? Podríamos ir configurando el resto, aceptamos y vemos que ahora nuestra área tiene, además de lo que sería el área del edificio, que es la que hay dentro, este buffer que tiene las esquinas redondeadas por la configuración que le hemos hecho, etcétera, de 3 metros con respecto al edificio, ¿vale? Tenemos muchas herramientas, como decía. Por ejemplo, vamos a crear, por ejemplo, vamos a poner varios puntos. Vamos a llamarlo, por ejemplo, foco 1. Lo vamos a meter en una nueva área y vamos a llamar focos. Aceptar. Voy a crear ahí en el borde este foco 2 que va a la misma área de trabajo. Y por ejemplo, aquí foco 3, foco 4, foco 5, foco 6, foco 7, foco 8 y foco 9 y por último foco 10, ¿vale? Bueno, obviamente lo estamos haciendo medio rápido, etcétera, pero la idea sería, bueno, hemos colocado unos focos que queremos que iluminen esta nueva instalación, ¿de acuerdo? Y una posibilidad que tenemos es con esta herramienta que crea anillos de distancia, así que lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos, todas las features, todas las características o entidades que tenemos dentro de esta capa, ¿vale? Aquí al seleccionar ya hemos seleccionado todas, ¿de acuerdo? Y con esta herramienta de creación de anillos, nos vamos a decirle que sí, que queremos seleccionar todos. Vamos a crear elipses, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, que la distancia mayor es 8 y el eje menor es de 15, ¿vale? Y vamos a decirle que el estilo que queremos de círculo es que aquí sea un relleno sólido y, por ejemplo, aquí también, pero con un color como este,
el límite de ese relleno y con 3 está bien. Vamos a poner que la opacidad es del en torno a 50, ¿vale? Aquí nos va mostrando cómo va a ser. Le decimos que OK, le decimos que OK, ¿vale? Y por ejemplo, aquí tenemos pues las áreas que cubrirían los diferentes focos que hemos ido colocando.